Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien, familia? Familia GYC, estamos acá en esta oportunidad compartiendo con amigos. Eh, Están con nosotros Esteban y Francis desde Paraguay, nosotros estamos desde Argentina. Crescencio ahí está a punto de conectarse, veo. Así es que somos tres familias esta vez. Nosotros eh, con diferentes edades de jóvenes en nuestra familia. Ahí está Crescencio y Eliechi, bienvenidos también a ellos. Estamos muy contentos de poder compartir este tema tan importante que vamos a estar estudiando esta noche. Así es que bueno, si les parece, podemos hacer una oración para comenzar. Franci, ¿te animás a poder hacer la primera oración? Vamos a orar. Oremos. Querido y amante Padre, te damos gracias por esta oportunidad de poder repasar esta lección, que podamos nosotros aprender también de ella y que otros puedan también sacar las lecciones importantes que Dios nos revela a través de este estudio y que tú puedas acompañarnos para que todo lo que digamos pase conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a arrancar con nuestra lección. El tema de la lección que nos está tocando, que es la lección número 5, habla sobre el pecado y cómo llegamos al pecado. Pero nuestra lección arrancaba el sábado con un tema interesante y que realmente todos estamos inmersos en eso. Entonces me contaba la situación de una pareja que fue invitada a ir a una cena de gala. Hicieron toda la propaganda, una invitación muy buena, con varias cosas interesantes, hasta el punto de que le prometían un regalo si es que iban a la cena. Esta pareja se preparó, fue, pero cuando llegó se dio cuenta de que en realidad todo eso armado tenía que ver con algo relacionado con esta imagen, ¿sí? Em, Hoy en día estamos muy inmersos en todo lo que es las propagandas, el marketing, el mercadeo, todo lo que tiene que ver con vender algo. Y no necesariamente vender una cosa, aunque también tiene que ver con eso, sino también vender una idea. O sea, alguien quiere vendernos algo y y nos trata de convencer de comprar eso. Y esta imagen me hizo pensar un poquitito en eso. El tema es que muchas veces esa forma de tratar de vender algo, ese marketing que a veces se usa, no necesariamente es el más adecuado. Entonces, muchas veces ese marketing lo que hace es apelar, y eso mencionaba la lección, a nuestras emociones. Generar algo que nosotros, esa sensación de necesidad, puede ser que lo necesitemos o no, pero esa sensación de necesidad para comprar o adquirir eso que nos quieren vender. Y creo que Pedro entiende un poco más con relación a eso del marketing, cómo trabaja, cómo se trabaja eso con relación al mercado, a tratar de vender algo. De hecho que hoy el tema de los mercados también, ahí Esteban tiene la experiencia de haber pasado mucho tiempo con el tema de los negocios. El objetivo del mercado es beneficiarse, es crear la necesidad en el cliente de algo que no necesita, ¿no? Eh, Estuvo Esteban mucho tiempo trabajando solamente con el tema del marketing de auto. Probablemente él puede explicar un poco lo que fue la experiencia de él qué sé yo, alguien que quería ir con su auto y no necesitaba cambiar el auto, pero creamos la necesidad en la persona de querer cambiarle el auto para que tenga él, nosotros podamos vender y él pueda comprar. Lo mismo dentro de la oportunidad que tuvimos nosotros de trabajar en la empresa, creamos la necesidad en el cliente de consumir algo que no necesita consumir. Entonces yo creo que también el mercadeo tiene que ver un poco con eso, ¿no? Eh, no sé si por ahí Esteban tiene alguna experiencia o algo así que haya pasado, por ejemplo, en el comercio o algo que haya tenido algo parecido. ¿Te ha pasado, Esteban, en algún momento dentro en algún momento de tu empresa algo parecido?
Y justamente estoy de acuerdo a lo que estabas diciendo, que tenemos que crear una necesidad al cliente. Por ejemplo, un vehículo, el cliente tiene un vehículo eh, del año 2020 y tenemos que venderle un vehículo que sea más nuevo. Entonces tenemos que crearle esa necesidad. Entonces, en eso consiste el tema del mercadeo en cualquier mercadería que tengamos. Ahora, por ahí le pregunto un poco a Crescencio y a Eliechi. ¿Qué les parece? ¿Será que siempre se usan métodos buenos para vender algo? Buenas noches. Y ¿Qué les parece? la verdad que siempre se utiliza varios métodos. A mí me enseñaron en el colegio que la mejor método es cuando la persona está sola para poder venderla. En el colegio siempre nos enseñaban que la persona tiene que estar solo, especialmente si es mujer, para poder vender mejor. Eso nos está diciendo siempre el profesor de contabilidad. Exactamente, o sea, hay ciertas cosas que se tienen en cuenta para poder vender y no siempre esos métodos son los adecuados. Y en realidad, esto de tratar de vender una idea es una de las primeras cosas que sucedió en la Tierra. ¿Por qué? Porque el primero que creó un marketing trató de vender una idea fue Satanás. O sea, el primero que hizo marketing con relación a una idea fue el diablo. Cuando llega acá a la Tierra y trata de convencer a Adán y Eva de que lo que él les estaba ofreciendo era mejor de lo que Dios le estaba ofreciendo. Entonces, Que conste, no significa que el marketeo no tiene métodos correctos para exactamente. poder hacer un marketing. Creo que nosotros como cristianos también sabemos y conocemos métodos de cómo poder lograr llevar el mensaje a otros. El método de Cristo, por ejemplo. El método de Cristo es una forma, si podamos hablarlo, de venderle, de ofrecerle, de llevar a alguien el mensaje del evangelio de una forma correcta. O sea que no estamos en contra del marketeo, lo que sí estamos refiriéndonos de que Satanás utiliza también esas metodologías para inculcarnos en nosotros o crear necesidades en nosotros que no son necesarias en ese momento, ¿no? Y Satanás, como decíamos al principio, él apeló a los sentimientos, a esa sensación, digamos, y usó varias formas de venderle el producto a esa idea a Eva, que hicieron que ella, al fin y al cabo, compre esa idea. Y si vamos al domingo, ahí habla un poco de esas tácticas y de esas técnicas o sea, ¿qué hizo Satanás? ¿O qué le dijo a Eva para convencerla de que su idea era mejor que la de Dios? Podemos ir si vamos al domingo, eh, ahí marqué algunas técnicas que Satanás usó. Una de las primeras cosas que hizo fue camuflarse, ¿sí? En el segundo párrafo, ¿sí? Más hacia el final, dice que la primera táctica que usó Satanás fue la de camuflarse, o sea, él no se presentó tal cual era o quién era, sino que él se camufló, ¿sí? Y eso hizo de que Eva no presente resistencia tal vez, porque era algo nuevo para ella, nunca había escuchado a una serpiente hablar, nunca había pasado por esa experiencia y eso le generó curiosidad, ¿sí? Y muchas veces eso es una de las primeras cosas que hacemos, o sea, genera curiosidad en nosotros para saber qué es. Ahora la pregunta es, hoy en día, ¿será que esas estrategias que Satanás usó hace 6.000 años atrás, ha cambiado o sigue habiendo esa misma estrategia?
No sé si por ahí, Franci, quiere comentarnos algo con relación a eso. Si, ¿qué te parece? ¿Si eso cambió algo o sigue viendo las mismas estrategias, digamos? Yo solamente veo que él modernizó algunas estrategias, pero siguen siendo las mismas. Un poco de mentira, un poco de halago, un poco de darte lo que a vos te gusta, o de llenarte de egocentrismo. Decir que a veces tenemos tantas cosas y decimos, ay, pero yo no tengo nada, ¿verdad? Exageramos luego al decir, ay, me falta tanta cosa, este era mi deseo desde tanto tiempo. En cambio, Satanás, él nos conoce mejor que nosotros y él utiliza todo el conocimiento que él tiene de nosotros como seres humanos, de nuestro carácter, de nuestras debilidades y agarra esas cosas como joyas para él y entonces nos atrapa de manera más efectiva. Exacto, y a veces pensamos que, bueno, conocemos toda la historia y que creo que esa es una de las razones por las que volvemos sobre este tema, digamos. O sea, podemos pensar, ya lo conocemos, como mencionamos la primera la lección desde el comienzo. ¿Por qué otra vez el conflicto? El tema es que a veces pensamos que sabemos y el tema es que el diablo sigue usando las mismas tácticas, las mismas técnicas y seguimos cayendo. Entonces, a veces nos confiamos en que conocemos al enemigo, de que podemos enfrentarlo y que sabemos cómo va a atacarnos, digamos, o qué tácticas, como dice ahí, qué tácticas va a usar con nosotros, y a veces caemos en las mismas tácticas las mismas cosas que cayeron a Adán y Eva en aquel momento. Qué interesante esto de involucrar o dar la idea con relación a la justificación por la fe con relación a esto, ¿no? Satanás siempre nos ha, desde sus comienzos, ha involucrado, tratado de que em, nosotros logramos hacer algo para justificar nuestra situación o justificar nuestros pecados y como consecuencia muchas veces creemos que hay algo bueno en nosotros y que nuestras obras son buenas y Satanás nos hace querer entender que algo tenemos que hacer o algo podemos hacer para nuestra salvación. Sin embargo, sabemos que la salvación es única y exclusivamente a través de Jesús, ¿no? Y nos vende, así como refirió tal vez la doña Franci con relación a esto, ¿no? Esto de los halagos, creer, ah, no, mira qué bueno que sos en esto, qué bueno que sos en lo otro y Satanás lentamente nos va seduciendo con estos detalles, ¿no? Exacto. Si vamos al día lunes, ahora, está bien, Satanás nos sigue engañando de la misma forma, pero ¿cómo es que sabiendo todo eso llegamos a pecar de nuevo en las mismas cosas? Y ahí me parece muy interesante qué pasos nos llevan al pecado, ¿sí? Si vamos a la mitad más o menos ahí, habla sobre pasos que nos llevan al pecado. Crescencio, ¿se animan a leer los puntos? ¿A leer el punto 1? Al ver la mujer, En el día 1, exactamente. ¿Qué quiere decir al ver la mujer? ¿Qué es lo que vemos? Vemos el pecado. Vieron que el punto 1 menciona el versículo de la Biblia y qué paso nos lleva, o sea, cuál es el primer paso que nos lleva al pecado, ¿sí? Entonces dice, al ver la mujer, ¿qué significa? Ver el pecado, ¿sí? O sea, lo primero que vamos a hacer es ver el pecado, pero no nos quedamos ahí. ¿Qué dice el paso 2? que el árbol era Era bueno para comer. ¿Qué significa que el árbol era bueno? Evaluar, ¿sí? O sea que no se quedó en solamente ver el pecado, sino que comenzó a evaluar la posibilidad de lo que significaría vivir esa experiencia, ¿sí? El paso 3, Crescencio, agradable a los ojos. ¿qué sería? Lo siguiente que dice.
Permitir a los sentidos, los sentimientos según la decisión. Y ahí tenemos un tema delicado, porque cuando nosotros comenzamos a permitir que los sentimientos sean los que guíen nuestras decisiones, ahí se va complicando, ¿sí? ¿Por qué? Y la verdad que es un tema que la Biblia dice que hay algo que es más peligroso que todas las otras cosas, ¿no? No sé si comparte conmigo, el salmista dice, ¿no? A ver si podemos coincidir con eso. Hay algo que es más engañoso que cualquier otra cosa. A ver, ¿se acuerdan? Sentimiento. Allá, sí, está relacionado con sentimientos, pero engañoso es el corazón, dice, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, guiarse por los sentimientos, ¿no? Y los sentimientos tienen que ver con esto de los gustos, los deseos. Si bien Dios nos permite tener disfrutar de esto, pero disfrutar de los buenos sentimientos relacionados, ¿no? Con el hecho de poder estar en contacto con Él, pero no que nuestra guía sean nuestros sentimientos. El tema es que cuando nuestros sentimientos comienzan a decirnos que tal vez es algo que me gusta y puede ser beneficioso para mí, ahí comenzamos a evaluar que puede ser bueno, ¿sí? Que lo que yo consideraba algo malo, tal vez en un principio, ahora, por mi punto de vista y lo que yo opino, puede transformarse en bueno. ¿Y qué sucede hoy en día? Hoy en día justamente vemos eso, como nos guiamos tanto por los sentimientos, las cosas se han dado vuelta. La Biblia dice, en este tiempo a lo que es bueno se le llama malo y a lo que es malo se le llama bueno. ¿Por qué? Porque justamente es, digamos, está todo dado vuelta. Y eso nos lleva a eh, practicarlo, practicarlo. Ahora, Franci, Esteban, ¿cuáles fueron los resultados del pecado? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados después de todo? No, ya está, los resultados. ¿Qué fue lo que pasó después? Entonces, la conciencia de opa, parece que algo hice mal. O sea, que caen en la realidad, como que están en un sueño o en una experiencia muy fuera de ellos. ¿Verdad? Entonces, ambos abren los ojos y ahí entonces su conciencia cambia que era. Luego se dan cuenta que están desnudos y entonces tienen el sentimiento de la vergüenza y la culpabilidad de ahora, ¿qué va a pasar? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento tan extraño? ¿Verdad? Luego ellos se cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales, que es la justificación propia. Intentaron limpiar lo que habían ensuciado, pero no quedó limpio la cosa, quedó ahí medio borroso, medio... Se nota que no estaba más normal, no era más, la pureza que ellos tenían ya no había. Luego entonces, en aquella tarde, postergar la búsqueda de Dios. Y el punto 5 dice, el hombre y su mujer se escondieron y tuvieron miedo. La relación que con Dios se fractura y entonces ellos sienten ese miedo de haber fallado, de no haber escuchado lo que Dios había dicho, ¿no? El punto 6 nos habla de la mujer que me diste por compañera. Entonces ahí ya le culpa a Dios porque Dios le dio la mujer. O lo que pasa hoy en día es que nosotros siempre tenemos a alguien para culpar. El famoso dice, no se le puede ganar luego, porque siempre tenemos una excusa para echarle la culpa a alguien. Y el punto 7 dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Maldita será la tierra por tu causa y al polvo volverás. Entonces ahí los efectos del pecado sobre el ser humano y sus relaciones, la naturaleza, la duración de la vida. Vemos
que entonces ellos iban a experimentar no solamente el miedo, sino el dolor, la tristeza, el desgarro, el desánimo. Después las relaciones también iban a tener problemas ahí con sus propios primeros hijos. Vemos cómo ellos tuvieron ese problema de uno matar al otro. Y también que Adán tenía que ahora trabajar duro para que la tierra pudiese dar los frutos que antes era solamente cuidar, ¿verdad? Y después, como no que Satanás haya mentido de que no iban a morir, sino que la última consecuencia del pecado era la muerte. No era la primera. Iban a experimentar una serie de cosas para entonces llegar a la muerte. O sea que Satanás dice, no van a morir, pero él no dijo que no iban a morir inmediatamente, sino que ellos comieron y no murieron. Entonces eso ya le da una cierta curiosidad, un cierto deseo de probar eso, ¿verdad? Exacto. Vemos que la duración de la vida entonces es una consecuencia del pecado y por esos pequeños pasos pequeñitos que fueron dando, ellos avanzaron hasta llegar a ese punto, ¿verdad? De tener que ver la muerte en sus propios hijos ahí mismo, todavía, cuando la humanidad todavía se estaba formando. Exacto. Exacto. Ahora, este fin de semana estuvimos en un encuentro y una de las cosas que decía uno de los ponentes y que lo repitió varias veces era, ¿cuánto vale un alma para Dios? Y eso me impactó porque a veces no somos conscientes de cuánto vale cada persona para Dios. Y en realidad, digamos, el valor es infinito, o sea, el valor que Dios le pone y le da a cada persona es infinito. Y por eso me encanta, digamos, que hoy se habla mucho de gestión, o sea, de gestionar la vida, de gestionar una institución, de gestionar empresas. Eh, y, y la gestión que Dios hizo de esa situación y de todo lo que menciona Francis es espectacular porque en realidad ni siquiera se había presentado el problema y Dios ya tenía la solución, ya había gestionado esa solución eh, para ese problema. ¿Y por qué? ¿Por qué desde antes? Y solo por las dudas, solo por las dudas de que entre el pecado y que las personas sufran y que nosotros suframos. O sea, el amor que Dios nos tiene es tan grande, es tan infinito que él organizó todo y está listo para salvar, como dice nuestra lección en el miércoles. Fíjense que es interesante, Francia estuvo comentando esto, que cuando termina y de darse cuenta, ellos tratan de resolver, ¿no? Y muchas veces nosotros también tratamos de resolver esto con una justicia propia nuestra, ¿no? Queremos agarrar y envolvernos con hojas de higuera. Y Satanás nos hace creer o nos quiere hacer creer que nosotros podemos hacer eso, ¿no? Y vemos nuestra justicia y es como trapo de inmundicia, ¿no? Tratando de resolver con nuestras propias obras, tratando de lograr la salvación, no vamos a jamás, ¿no? A lograr eso. Sin embargo, Dios tiene ese plan perfecto que lo dio, ¿no? Desde los siglos, ¿no? Que ya había planificado por las dudas el hombre cayese en pecado. Y creo que es muy linda esta cita de Patriarcas y Profetas que dice, la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar de los seres humanos. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al ser humano de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Solo Dios, solo Jesús era el que podía y no lo dudó un segundo. O sea,
es tan lindo pensar el amor que Jesús nos tiene, que entregó su vida por nosotros. Y, y no es, digamos, no es volver a repetir esa misma frase armada de que está bien, Jesús nos salvó y vino a morir por nosotros. No. O sea, vino porque cada uno de nosotros valemos lo suficiente para que Él haya venido. O sea, no vino porque tenía ganas nomás. O sea, vino porque lo que valemos para Él es más allá de lo que podemos entender. Me gustaría hacer por ahí una pregunta. A nosotros como familia, tenemos a Amanda y a Luca, y es difícil a veces cuando tenemos que colocarle esos límites, ¿no? Y los jóvenes son, viste, impetuosos. Si bien el ímpetu es algo bueno para muchas veces poder predicar, Dios usó a varios de sus discípulos como Pedro y Juan, ¿no? Que eran muy impetuosos, pero Dios dirigió eso, ¿no? Sin embargo, tal vez como padres tenemos ese desafío y los jóvenes también tienen ese desafío de poder ver los límites, ¿no? Y poder entender a través de esta lección que hasta dónde puedo acercarme, ¿no? A veces no tenemos ganas de evangelizar y hasta dónde puedo yo acercarme, ¿no? Sin tener que romper ese límite. Y por lo menos nuestra experiencia ha sido todo un aprendizaje con nuestros hijos por el hecho de que ellos van probando, ¿no? Hasta dónde nosotros como padres les permitimos, ¿no? Que ciertas cosas pasen y ciertas cosas no. Y tenemos que pedir a Dios sabiduría, ¿no? Esa conexión constante, diaria, en donde nosotros podemos, tanto que ellos vean en nosotros que estamos día a día en contacto con Cristo, buscando su voluntad, estudiando su palabra, meditando en ella, para que ellos también sepan hasta dónde nosotros podemos darle esos límites. No sé si alguno de ustedes, no sé, Franci o Esteban, si les ha pasado también eso, sus chicos son un poco más grandes, y si ha pasado también eso de ir probando los límites con los jovencitos. En realidad, no es de vez en cuando los chicos van creciendo, todos los días te van probando, no es solo de vez en cuando, todos los días van probando hasta dónde es el límite, ¿verdad? Eh, entonces, eh, hay que, con más razón, hay que ir orando también para que Dios nos pueda dar también esa sabiduría de poder tomar el control sobre eh, los gustos y eh, las cosas que los jóvenes quieren, ¿verdad? Y tal vez para terminar, quería hacerle una pregunta tanto a Liechi como a Crescencio y a Francis. ¿Qué sentimiento les genera el saber que Jesús murió por nosotros, pero no por todos, sino por mí, por cada uno de nosotros? Capaz Crescencio y Liechi, qué sentimiento, o sea, qué sienten cuando saben eso? La verdad que nos sentimos felices que alguien murió por nosotros sin merecer nosotros nada, sin costarnos nada, que Dios pueda, ese, ese regalo que nos está dando, no tiene precio para nosotros, solamente tener fe que Él pueda salvarnos, solamente eso podemos dar como sentimiento que algún día que podamos verle a Él. Amén. Gracias, Esteban. Y uno analiza no solo que Él murió, pero la muerte que Cristo murió, ¿verdad? Por nuestros pecados, todo el sufrimiento, todo el dolor, y saber que no fue el dolor físico el que le mató, sino el dolor de saber que tanto se iban a perder por poca cosa, ¿verdad? Yo creo que fuimos y somos importantes todavía para Dios, porque mientras tengamos chance y esa ganas de seguir a Cristo,
Él nos da esa oportunidad, porque en el deseo toda la gente dice que después que Cristo murió, los dos ladrones que le acompañaban todavía no habían muerto, pero ellos querían ya dar fin. Entonces dice que los soldados, para que los ladrones muriesen más rápido, le rompían todas las piernas, entonces ahí ellos morían más rápido. O sea que ese ladrón que estuvo al lado de Cristo, que pidió para ser salvo, él fue salvo, pero la culpabilidad y las consecuencias de sus pecados, no, Jesús no le quitó. O sea que él tuvo que sufrir eso, ¿verdad? Pero no es por eso que Dios no nos ama. Y Dios no nos pone estas cosas o el sufrimiento en nuestra vida. A veces pensamos que, bueno, Cristo murió por nosotros y nosotros no tenemos nada que hacer. Sí, no tenemos un compromiso con Él. Y muchas veces yo me siento muy ingrata por no aceptar todo lo que Cristo sufrió por mí y seguir haciendo mal las cosas, o seguir fallando en lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Pero es un regalo demasiado grande que Dios se haya puesto ese plan de salvación, de poner a su Hijo en esa muerte tan, tan dolorosa, y es apartarse del Padre, ¿verdad? Para que nosotros tengamos esa chance de conocer la eternidad, lo que Satanás perdió y quiere que perdamos. Pero Exacto. creo que todos tenemos que poner la mano en la conciencia y decir, bueno, tenemos nosotros que aprovechar la oportunidad que Cristo nos da al morir en la cruz para que nosotros podamos ser salvos y tengamos esa dicha de conocer la eternidad, que fue lo que Satanás perdió. Amén. ¿Les parece que oremos? Así podemos cerrar nuestro estudio. Desde ya agradecemos muchísimo a Crescencio, a Eliechi, a Doña Franci y a Esteban por poder compartir con nosotros. Somos amigos, así que hace rato también no nos veíamos, así que una oportunidad de poder vernos por lo menos cada tanto, tener la oportunidad de grabar y poder compartir con ustedes también esto. Si les parece, inclinamos nuestros rostros y oramos. Amoroso Padre, gracias Señor, porque desde la eternidad has planificado que podamos estar ligados a ti, teniendo la oportunidad de poder ser justificados a través de la muerte de tu Hijo Jesús. Señor, ayúdanos a entender que cualquier intención nuestra de las obras es una ofensa hacia los ángeles y hacia Dios de querer hacer algo por todo aquello que ya hiciste tú. Pero como consecuencia de ese regalo, Señor, ayúdanos a ser agradecidos y dar de todo de nosotros, de nuestra vida, nuestros hijos, nuestros bienes, para que otros conozcan de tu amor y pronto verte regresar. Te ruego, Señor, por cada una de las familias que van a poder observar este video, que tú seas una bendición en la vida de ellos. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, familia. Dios los bendiga. Nos estamos viendo pronto. Que pasen bien. Luego, chao, chao.